Estaba en un nivel de los 4700 en su momento, también junto con el S&P 500, cuando decíamos que podía venir un rebote. Claro, ese rebote no sabíamos hasta dónde podría llegar. Una vez que sucedió, pues vemos que incluso rebotó primero aquí a la zona de 15.400 aproximadamente, tuvo un rechazo momentáneo, pero esto incluso dio una nueva entrada para otro impulso. Si nosotros medimos solamente este movimiento de aquí a acá, podríamos tener que llegó a la zona donde es nuestra zona ideal de compra. No necesariamente siempre va a ser ahí, claro, depende, como les comento, de la acción del precio. No porque podamos dibujar un Fibonacci lo tenemos que dibujar justamente ahí. Hay también un porqué y desde dónde dibujarlo para que nosotros tengamos delimitada la zona posible de compra. Pero bueno, regresando al punto, también tuvimos movimientos al alza como este de reversión primero, después un movimiento de rechazo con giro y nuevamente tuvimos señales de continuación del movimiento precedido de este. Recordarán que una vez que sale una señal de posible reversión, nosotros tendríamos que esperar ya sea otra señal de reversión mucho más fuerte o incluso señales tanto de SFP y otras que nos muestren una continuación de tendencia, de una continuación de este impulso, que nos podría confirmar que de verdad sí puede haber un rebote, incluso pues bueno, a la zona de, si nosotros dibujamos un Fibonacci de aquí a acá, podríamos ver que llegó justamente a la zona ahora, incluso de venta, pero no necesariamente vamos a meter una venta o cortos cuando llegue a esta zona. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que incluso si llega a sostener varias zonas, en este caso incluso si se llega a sostener aquí, podría tener un movimiento hacia la zona de nuevamente llegar a los 16.000 o incluso sobrepasarla y llegar mucho más allá, que eso ya lo habíamos explicado también en el anterior análisis del Nasdaq y que claro se complementa con el análisis del S&P 500. Pero pues bueno, por ahora tenemos este movimiento que aquí se encuentra un poco lateral, podría encontrarse todavía ahí durante un rato, pues sí lo podría hacer, pero la verdad es que no es lo ideal, ya que incluso como si nosotros esperamos tradear cortos o esperamos señales digamos en short, el movimiento ya tendría que estar siendo rechazado, incluso podríamos llegar a la zona de los 15.000, que se me hace lógico si es que llega a haber un rechazo. Ahora, incluso si llega a haber un rechazo aquí, podría sostenerlo y nuevamente intentar hacia dónde, pues bueno, ahora sí romper esta zona, incluso venir por todos estos stops y ahora sí incluso llegar a los 16.200, 16.400 o incluso más. Recordemos que el Nasdaq es un poco más volátil, es un poco más agresivo que el mismo S&P 500, que también no hay que confiarnos. Yo sé que incluso hay mucho sentimiento bajista de que la bolsa ya se va a caer también, estamos esperando eso y claro, se podría caer, pues sí se podría ir cayendo poco a poco, pero toma tiempo. De hecho, cuando estamos en estos puntos yo les dije, incluso para que el S&P 500 o la bolsa se comiencen a caer lleva tiempo. Posiblemente incluso este pueda ser simplemente un movimiento previo a el movimiento mayor, que incluso podría también ser este, si es que se llega a dar el caso, en donde se quiebre totalmente y que ya nos lleve incluso debajo de primero de este mínimo de los 14.500 aproximadamente y claro nos lleve a los 13.000, etcétera. O sea, sí se podría dar. ¿Por qué? Porque podría ser un movimiento previo a eso. Es muy raro o es algo, digamos, un poco... No actúa así el mercado, ¿no? O sea, no actúa salvo, claro, las altcoins quizá o algunos otros movimientos que son ya más de corto plazo, pero cuando es a mayor plazo sí toma más tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana que digo, salvo el caso del COVID, claro, que es un caso excepcional, es un caso muy distinto a un movimiento natural del mercado y que claro podríamos, como les digo, comenzarnos incluso a caer poco a poco, pero no de la noche a la mañana. Claro, también podría haber meses negativos, meses positivos, pero es un trabajo de meses, no es como que ya los siguientes días nos vamos a caer, no,
y tampoco se dejen llevar por esos videos que pues bueno les dicen que ya el mercado ya se va a caer. Claro, yo entiendo que es un poco de clickbait, ¿no? Y los títulos pues entre comillas amarillistas o los títulos que son así, lo entiendo también por ese lado, pero no se dejen solamente llevar tampoco por títulos, sino por lo que les dice el mercado, y eso se los he dicho siempre. Ahora, regresando al análisis, por ejemplo, ya le explicamos con Giro, ¿no? Con Giro no hay mucho que explicar en sí, salvo a lo que ya comenté en dibujos totalmente. Ahora vamos a verlo con los demás indicadores y un poco complementado con lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, aquí tuvimos varias, estas velas rojas que ven aquí son señales de ventas. Vean que este es un nuevo trigger que yo le he añadido a ODI Circle, y este es un indicador beta. Todavía este indicador no será lanzado para las demás membresías, pero los que ya son miembros pueden probar las versiones beta y pues claro también aprovechar estos movimientos. ¿Qué es lo que hace este indicador o qué es lo que hace este trigger que ha añadido a ODI Circle? Y es precisamente darnos señales de compra y venta, pero digamos que es de acuerdo a otros factores. A lo que voy es que vean, por ejemplo, aquí nos está dando una señal de entrada y que incluso nos da el stop totalmente. Esto lo podría hacer cualquier indicador, sí, pero esto es también con base a otros parámetros, no es nada más como porque sí. También está, digamos, un concepto aquí de los que yo he estudiado, los que también he aprendido, y que como ustedes saben los indicadores son, o más bien he tratado de hacerlos de acuerdo a todos los conceptos que yo he aprendido con el tiempo y también con base a la experiencia, ¿no? De todos estos años. Claro, los he plasmado en los indicadores o he tratado de plasmarlos en los indicadores lo más parecido que pueda, porque muchas veces hay parámetros que tanto son más complicados de que el mercado los calcule y también hay muchísimas variables. Entonces hay veces que es imposible, entre comillas, pues plasmar algún concepto, pero los que se puedan plasmar, pues bueno, los verán precisamente los indicadores, y esto con el fin de que a ustedes les sea más fácil. Como yo siempre les he dicho, es una guía de cómo ustedes podrían tradear, claro, con base a todo lo que enseño en los cursos, y esto solamente es complementario. También ustedes podrían acceder a los indicadores, pero sí van de la mano, ¿no? Van de la mano tanto lo que yo enseño como los indicadores. ¿Por qué? Porque les explico a detalle ya de mejor forma por qué se da inclusive estos movimientos, porque es como lo está marcando precisamente el indicador, y también así ustedes lo van entendiendo. Y no es lo mismo a lo mejor usarlo simplemente, lo podrían hacer, sí, claro, podrían usar el indicador totalmente así nada más, pero no, a lo mejor no lo entiendan, ¿no? Completamente, y es mejor entenderlo para que ustedes incluso sepan si de verdad esta señal es válida, por qué es válida, por qué podríamos meternos, y no simplemente cada vez que salga, pues bueno, me meto y ya, porque incluso también estas señales se pueden invalidar. ¿Por qué se podrían invalidar? Pues bueno, eso también lo explico un poco más a detalle en los cursos. Pero, pues bueno, también regresando otra vez al análisis, vemos estas velas, ¿no? Estas velas son a nivel semanal, y vean que incluso se ha mantenido bullish desde el movimiento que tuvimos desde estos puntos. Vean que incluso retrocedió gran parte del movimiento que habíamos tenido bajista. Yo sinceramente esperaba algo así. ¿Por qué? Porque como les comento, o sea, el mercado no se cae así como así, ¿no? No se cae de un momento a otro y ya vámonos, no, sino que lleva su tiempo, lleva igual movimientos de retroceso, de igual caída, retroceso, etcétera, impulsos, lo mismo de siempre. Pero hay que saber también cómo funciona el mercado, porque pues luego crees que ya se va a caer totalmente y vas en short, y sí, vámonos en short, y después viene el mercado y te saca, ¿no? Los que pusieron stops en estos puntos seguramente ya lo sacó, otra vez quizás se metieron en short y vean otra vez lo sacó, y así. ¿Por qué? Porque el mercado te cansa, o sea, hace que te canses, hace que te aburras, hace que todo, ¿no? Hace que incluso te desesperes, y también pues afecta mentalmente todo eso. Entonces por eso es que hay que tener cuidado también y saber interpretar todos los movimientos del mercado. Ahora, en el marco diario, precisamente nos mantenemos bullish. Podría haber un movimiento todavía incluso que nos lleve a la zona de los 15.800 y de ahí tener un rechazo posiblemente, y eso se podría ver en los siguientes días. Por ejemplo, aquí todavía estamos en un marco de 4 horas, un día todavía. Yo le calculo que podremos todavía venir como mínimo a esta zona otra vez, tocarla, pero incluso podremos aquí estar lateral, ¿no? Eso es lo que también podría esperar, estar lateral en toda esta zona, lateral, inclusive se podría mantener lateral todo este mes de septiembre
sin gran cambio, podría ser, todavía no estoy muy seguro, pero podría ser, parece que así van a ser las cosas, y que incluso, como les comento, si llega a haber una caída o un retroceso de este impulso totalmente, pues incluso esperaría aproximadamente estas zonas de aquí para ver si incluso tenemos un movimiento otra vez de recuperación y ahora sí romper esta zona. Podría ser, la verdad es que lo veo probable, inclusive si lo vemos como un mero rango, también eso podría ser una falsa ruptura a la baja, que ya se ha comentado también eso, un posible rango aquí, después lateralización, consolidación, como ustedes quieran decirle, después tener un movimiento de ruptura a la baja falsa y después que se regrese el movimiento para incluso alcanzar todas estas zonas. También es viable y me parece un poco más, digamos, un poco razonable esa idea, pero sí, bueno, yo me decantaría un poquito más a esa idea, incluso de todos modos, pues si no subir, dependerá incluso pues de cómo esté desarrollándose aquí el mercado. Ahora vámonos con Price, y en Price tenemos, voy a ocultar aquí los dibujos, en Price tenemos esta zona también de las zonas de break o las líneas de break que ya les había comentado. Aquí tenemos dos, por ahora incluso estamos por arriba, consolidando por arriba de la zona de break, lo cual todavía es positivo. En algún momento la podríamos llegar a perder, sí, si hay a lo mejor un cierre semanal, pues hay que tener cuidado, eso sí, hay que tener cuidado si hay un cierre semanal por debajo de la línea de break, incluso por debajo de este mínimo. ¿Por qué? Porque como les comento, podríamos llegar a esta zona o incluso que si llegue a caer a la siguiente zona o línea de break, en que estaría pues por ejemplo hasta acá, ¿no? O sea, podríamos caer hasta los 15.000, que esta idea también ya se mencionó. Vean que incluso pues bueno, macha con la idea de los dibujos totalmente, entonces tampoco se descarta la idea de que lleguemos a este punto y de aquí decida si nuevamente intentar un impulso al alza. Vean que incluso este movimiento no rompería la estructura que ya lleva de impulso retroceso, ¿no? Y pues bueno, vean que esta estructura no se rompería totalmente. Por eso les digo, tampoco ya crean que ya nos vamos a caer y ya, tampoco digamos hay que confiarnos a meter shorts. Claro, se podría intentar un short pequeñito, pues sí, la verdad es que a lo mejor sí, si da una buena entrada, pues se podría intentar, se podría dar el trade a lo mejor para aprovechar este movimiento. Y por ejemplo aquí podríamos tener un movimiento de short. No estoy diciendo que esto vaya a pasar así tal cual, pero se podría intentar, digo, para que ustedes vean que si se intenta desde este punto seguiría siendo un buen trade. Claro, podría dar una mejor entrada, pues quizá lo tendríamos que ver en marcos a lo mejor de 1 hora, 15 minutos para saber en qué punto entrar. De hecho, digamos que así viéndolo en 4 horas, pues no se ve mal, o sea, sinceramente no se ve mal como para intentar un short desde aquí. Claro, el stop pues sí estaría como hasta por acá, ¿no? Habría que esperar, pero también la idea es que dentro del propio rango que tenemos aquí, de hecho podríamos estar en la parte media. Y la verdad es que a mí me gustaría incluso alcanzar, o sea, si se va a intentar un short, pues a lo mejor intentar reducir un poco más el riesgo, quizá con un movimiento como por acá, o incluso si llega a tener otra falsa ruptura al alza, pues simplemente esperar esa falsa ruptura y después meterse, a lo mejor con ya un stop un poco más corto. Y claro, vean que se mejora tanto el riesgo como el beneficio, y eso pues me gustaría un poco más. Si es que se intentara un short, también voy a estar pendiente si es que en algún momento se puede intentar este short, y ya lo lanzaré pues ya sea en el Discord o en Telegram. Vamos a ver también ahora en el gráfico de Akira, que Akira ya es la nueva versión, pues no versión 2, sino más bien una versión mejorada y optimizada. Recuerden que con Akira también incluso pueden ver otros activos, watchlist, así le llamo a esta característica, no necesariamente cambiando desde el mismo digamos activo. Ustedes podrían ver entre comillas lo que si se da una señal de short o long o una señal de reversión en giro, pero a lo mejor en el SP500 sin cambiar necesariamente en el activo que están viendo, por ejemplo en este caso el Nasdaq, ¿no? Espero haberme dado a entender. Si no, aquí les dejo también el video de Akira y también para que sepan cómo funciona, pero ahora la versión está optimizada e incluso funciona mucho mejor. Está mostrando estos movimientos incluso de divergencias bajistas, lo estamos viendo en el marco de 4 horas, lo vuelvo a comentar, es un marco de 4 horas. También en el diario tiene un poco de señales bajistas, un poquito de divergencias, incluso las divergencias también me parece que lo estaba mostrando desde estos puntos.
y que dieron pie a este movimiento. Así que pues bueno, podríamos tener incluso movimientos solamente de estabilización. Vean que aquí nos mostró señales de divergencia, sobre compra, divergencia, divergencia, divergencia. Yo les he comentado y lo verán en el video de Akira. Y pues aquí comenzó el movimiento de debilidad para tener un retroceso. Vean que Akira, por eso es muy importante combinar todos los indicadores, precisamente para que nos puedan mostrar un poco más de información, cosa que a lo mejor no veríamos dibujando. ¿Cuándo saber dónde entrar y por qué? Bueno, eso también nos va a ayudar Akira. Las divergencias aquí bajistas, vean momento de debilidad, y que incluso para mí, yo les he comentado que es mucho mejor el indicador de Akira que el RSI, que el estocástico, que cualquier otro, inclusive oscilador o cualquier otro, digamos, que se pueda parecer a lo mejor, pero con estos parámetros. Al menos a mí me funciona. Ustedes recuerden que lo pueden probar por 15 días, una versión gratuita sin ningún costo, y ya después ustedes decidirán si compran la membresía, si es que de verdad les sirve, etcétera. Nuevamente aquí les dejo el video de cómo funciona el indicador Akira, y vean que con ojo de Dios, pues bueno, todos los índices están similar, ¿no? Tanto el Nasdaq, el S&P 500, claro, me parece que está un poco más débil que el Nasdaq se ha mantenido un poco más fuerte, pero de todos modos recuerden que el Nasdaq sí se mueve un poco más volátil, ¿no? O sea, los movimientos son más agresivos, también los movimientos de impulso. A veces sí conviene meterse más en el Nasdaq que en el S&P 500, pero yo comparo mucho, por ejemplo, al S&P 500 con Bitcoin y Nasdaq con Ethereum. O sea, digamos que sería algo similar. Si ustedes son más de criptomonedas, quizá lo entiendan un poco más, pero es esa relación, ¿no? Es ese movimiento que más o menos hacen algo similar. Ahora vemos que el VIX, o el índice del miedo, nos está mostrando, ¿no?, un pequeño movimiento al alza, que claro, podría tener un movimiento simplemente de mero rebote después de toda esta sobreventa, y que incluso pues bueno, sí puede dar un retroceso, sería posible este retroceso, dependiendo de qué es lo que haga también el VIX. Pero pues bueno, también tenemos al DXY dando presión, ¿no?, y haciendo que sí se tenga cuidado en los mercados, ¿no? Por eso es que pues simplemente hay que tener cuidado. Solamente métanse con un movimiento un poco más tranquilo. Si se meten en long, pues bueno, yo esperaría esta zona. A veces es mejor esperar, claro, lleva más tiempo, ¿no? Pero no, quien quita que a lo mejor en los días, como estas son velas diarias, pues nada quita que a lo mejor en esta semana o hasta la siguiente, pues caigamos esta zona. Después hasta la siguiente semana estemos como por aquí, y a lo mejor este movimiento de impulso pues nos lleve a esperar un par de semanas, no pasa nada. Pero lo bueno, o lo que importa, recuerden, es que su análisis se dé. Ya si entraron o no, no pasa nada, pero lo importante es eso, que su análisis se dé, y mientras su análisis se esté dando, ya habrá otra oportunidad mejor. Lo que importa es que ustedes estén aprendiendo de buena forma, ustedes también lo estén haciendo, y ya con el tiempo, claro, van a ir ganando dinero poco a poco. También si ustedes son nuevos en esto, pues van a irse quitando el miedo a operar el mercado, pero claro, haciendo un buen análisis y que sus análisis se estén cumpliendo. Recuerden practicar, también recuerden que la psicología es muy importante. Bien, pues bueno, yo creo que eso sería todo por hoy para el Nasdaq. Espero que el video les haya gustado. Hasta luego.